temperatura, les voy a poner aquí. Aquí no interviene esta parte, pero, por ejemplo, si ustedes quieren transformar en grados a grados Kelvin, Celsius más 273,15. Cuando tienen suma, no pueden simplificar, pero cuando tienen multiplicación y división, sí. Por lo tanto, es un tip que les puedo comentar, si ustedes lo ocupan, pues es de mucha utilidad, pero si no, no hay ningún problema. Ustedes pueden en estos ejercicios de ley de Charles, Boyle y Gay-Lussac, el volumen, la presión y la cantidad de sustancia, trabajarlo directamente en las unidades que les dé el problema, siempre y cuando sean iguales y puedan simplificar. La temperatura no. La temperatura es así, están obligados a cambiar a escala Kelvin por lo que es con suma y resta, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar las mismas unidades que me dé el problema. Presión 1, 640 milímetros de mercurio. Volumen 1, 380 mililitros. Presión 2, 850 milímetros de mercurio. Volumen 2 no conocemos. Eliminamos mis unidades iguales y mi unidad resultante va a ser en mililitros. ¿Cuál ha sido el volumen 2 en este problema? ¿Cuál ha sido el volumen 2? Ahí simplemente tienen que hacer un despeje porque es una ecuación lineal de primer grado. Facilito, ustedes lo despejan sin ningún problema. Cuando me da con bastantes decimales, trabajamos en esta parte ya, la última de química general de nivelación, con 2 o 3 decimales. Lo más ideal sería con 3 decimales, pero podemos redondearlo a 2. La respuesta es 286,12 mililitros. ¿Sí? Aquí me mencionan, me mandaron una pregunta por interno. Dice, es decir, solo cambiamos cuando hay unidades de temperatura. Es lo que les mencioné hace un momento. Pónganme en atención. Es un punto muy importante que se debe conocer en estos ejercicios que son solamente cuando son ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac. Solamente en esos. Solamente en esos yo puedo trabajar con las mismas unidades que me dé el problema, siempre y cuando sean iguales, a excepción de la temperatura. La temperatura es obligatorio transformar a escala Kelvin. ¿Sí? Esa es la consideración que les hago conocer y que lo pueden usar. Pero si ustedes desean transformar todas las unidades del gas ideal, no hay ningún problema. ¿Sí? Si ustedes hubieran transformado, aquí les hubiera salido 0,286 litros. ¿Sí? Entonces, esa sería la consideración. ¿Existe preguntas de este ejercicio? La respuesta ustedes la deben trabajar en las unidades que están resolviendo el problema. Aquí resolví el problema en mililitros, la respuesta me da en litros. Si ustedes en su examen parcial o final les dan un problema que en las unidades del problema les den mililitros, pero las opciones de respuesta les da en litros, pues tienen que cambiarlo obligatoriamente para que coincida con una de esas unidades de respuesta y puedan seleccionar la que ustedes crean conveniente, que es la respuesta final. ¿Sí? Todo esto, como yo les sé decir a mis alumnos en clases presenciales, ya depende también de cada uno de ustedes. Ustedes están estudiando, están iniciando sus estudios para ser ingenieros. ¿Sí? ¿Qué hace un ingeniero? Resuelve problemas. La palabra ingeniero tiene un inicio muy importante, ingenio. Usted se la debe ingeniar, manipular al problema, extraer todos los datos que me da el problema, no manipular ninguno de esos datos y con lo que me da, resolver, plantear
una secuencia de pasos lógicos y que esté de acuerdo al tema que se está analizando para poder obtener una respuesta. No es porque yo les doy un problema en mililitros y la respuesta está en mililitros y las opciones de respuesta también tienen que estar en mililitros. Se las puede cambiar, pero también ya depende de usted, de su capacidad de raciocinio para ver todas esas pautas. Ahorita les estoy dando un tip cuando sería conveniente que se cambien todas las unidades, cuando se puede trabajar con las mismas, cuando no se debe trabajar con las mismas unidades del problema, en el caso de la temperatura, que siempre se debe trabajar en Kelvin, y así vamos resolviendo los problemas. ¿Sí? Dice, y si por ejemplo en el examen tenemos la respuesta en mililitros y en litros, ambas son correctas, entonces, ¿cuál deberíamos escoger? En el examen te van a dar 4 opciones de respuesta y solo una va a ser correcta. ¿Sí? Tienes que ver. Puede que te diga aquí, este mismo ejercicio, y opción A, 286 mililitros. Opción B, 286 litros. ¿Cuál debería escoger? Pues la A. El valor numérico es el mismo, pero usted tiene que ver la unidad que acompaña ese valor numérico para ver la coherencia en la resolución del problema. ¿Sí? Vamos a continuar. Les voy a proyectar el siguiente ejercicio. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente problema. Me dice un gas en un tanque estaba a una presión de 640 milímetros de mercurio, a la temperatura de 23 grados Celsius. Celsius y centígrado es lo mismo. Al exponerlo a la luz solar, la temperatura aumenta a 70 grados Celsius. ¿Cuál sería la presión del tanque? Vamos a extraer los datos. Entonces me dice que tengo una presión inicial de 640 milímetros de mercurio a una temperatura inicial de 23 grados Celsius. Al exponerlo a la luz solar, la temperatura final aumenta a 70 grados Celsius. ¿Cuál será la presión final en el tanque? ¿Sí? Involucra presión y temperatura. ¿Qué ley voy a aplicar aquí? Muy bien. La ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. Ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar y vamos a ver qué me dice el problema. Pero antes de reemplazar en el problema, en la fórmula del problema tengo unidades de presión y unidades de temperatura. Las unidades de presión en estos ejercicios les mencioné que puedo trabajar en las unidades que me dé el problema.
pero la que sí debo cambiar es la temperatura. Entonces, ¿cuánto equivale 23 grados Celsius en grados Kelvin? Ustedes mismos hagan el cálculo y pónganme en el chat. 296,15 grados Kelvin. Muy bien. Y la temperatura 2, que es 70 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin son? 343,15 grados Kelvin. Como les mencioné, la temperatura es obligatoriamente cambiada de Celsius a Kelvin. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar la presión 1, 640 milímetros de mercurio. La temperatura 1, 296,15 grados Kelvin. La presión 2 estoy buscando. Y la temperatura 2, 343,15 grados Kelvin. Elimino mis unidades iguales. ¿Y cuál ha sido el valor de la presión 2? 741,57 milímetros de mercurio. A ese valor ha variado la presión cuando la temperatura aumentó. ¿Sí? Y así resolvemos este tipo de problemas. Preguntas. ¿No existe ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, estos ejercicios sencillos, claros, fáciles de resolver, fácil de interpretar. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Alguien en el chat me puso si el proceso es con volumen constante, es un proceso isocórico. Isobárico, presión constante, isotérmico, temperatura constante, isocórico, volumen constante. Este problema me dice que existe un volumen de 250 mililitros de oxígeno que se recolecta a 20 grados Celsius y 785 milímetros de mercurio de presión. Entonces tengo un volumen inicial de 250 mililitros, una temperatura inicial de 20 grados Celsius o centígrados y una presión inicial de 785
milímetros de mercurio. Ahora ya tengo tres factores, volumen, temperatura y presión. Quiere decir que ninguno de los de tipo físico se está manteniendo constante. Al día siguiente, la temperatura cambió a 37 grados Celsius y la presión a 770 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el nuevo volumen? Entonces aquí ya no tengo ninguno de los tres constantes. Los tres varían, los tres intervienen. ¿Qué ley se aplica aquí? Si vamos a ver que la presión, el volumen y la temperatura, cuando la presión y el volumen interactúan, sabíamos que era Boyle. Cuando el volumen y la temperatura interactúan, sabemos que era Charles. Y cuando la presión y la temperatura interactúan, era Gay-Lussac. Entonces aquí ahora intervienen las tres. Y las tres leyes dan origen a la ley combinada de los gases. O ley combinada del gas ideal. ¿Cuál es la ecuación que rige la ley combinada? Es la unión de las tres leyes. Presión por volumen para temperatura. Entonces, miren aquí. Presión por volumen, sabemos que es ley de Boyle. Volumen sobre temperatura, ley de Charles. Y presión por temperatura, Gay-Lussac. Esto es igual a una constante K que ya vamos a ver a qué es igual. Y aquí se ven reunidas las tres leyes. Entonces, siempre evaluando condición inicial y final, presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Vamos a reemplazar y vamos a buscar lo que nos pide, que es el volumen final. Presión 1, ya tenemos en milímetros de mercurio que lo podemos trabajar. Volumen 1 también lo podemos trabajar en mililitros porque está dentro de la unión de las tres leyes. Lo que sí es necesario cambiar, la temperatura. La temperatura 1, 20 grados Celsius en grados Kelvin, ¿cuánto equivale? Muy bien, 293,15 grados Kelvin. Y la temperatura 2, 37 grados Celsius. 310,15 grados Kelvin. Lo que sí es obligatorio cambiar. Vamos a reemplazar presión 1, 785 milímetros de mercurio. Volumen 1, 250 mililitros. Sobre temperatura 1, que es 293,15 grados Kelvin. Es igual a la presión 2, 770 milímetros de mercurio, por el volumen 2, que es nuestra incógnita, dividido para 310,15 grados Kelvin, que es la otra temperatura. Elimino mis unidades iguales y mi respuesta va a ser en mililitros. ¿Cuál ha sido el volumen 2? Haciendo un despeje de una ecuación de primer orden. ¿Cuál es el valor? El volumen 2 corresponde a un valor de 269,65 mililitros. ¿Sí? Y así hemos resuelto este problema de la ley combinada gaseosa.
Preguntas. No hay ninguna pregunta, todo está claro. Entonces, vamos a pasar ya después de las leyes de los gases ya a la vinculación ya más de una parte de tipo químico. A ver, Anaí Flores me dice la temperatura era en K. La constante K ya voy a explicar recién ahorita. ¿Por qué no se cambió todo a condiciones normales? Porque el problema no me habla nada de condiciones normales. Ya voy a explicar lo que es la constante K. El siguiente problema me dice, ¿cuál será el volumen que ocupa 7,31 gramos de metano a la presión de 720 milímetros de mercurio y a 35 grados Celsius? ¿Qué hay de diferencia en este problema? Que ya hablamos de una cantidad. Aquí ya me da una cantidad en gramos. Entonces, ya se va a incluir el último factor que nos faltaba, que era la cantidad de sustancia, que eran las moles. Ahora ya vamos a trabajar con ese factor también, eh, con esa partecita que nos faltaba incluir. Y ya hablamos de un componente químico, también en este caso, que es del metano, ¿sí? Cuando les expliqué en la parte anterior, en la ley combinada, que la presión por el volumen para la temperatura era igual a una constante K, es porque cuando trabajamos con masa, con cantidad de sustancia, ya viene un fenómeno gaseoso de tipo químico. Y cuando es de tipo químico, se analiza bajo la ecuación general del gas ideal. La ecuación general del gas ideal se deriva de la ecuación combinada de los gases. Pero en la ecuación o en la ley combinada de los gases me falta incluir la parte de la cantidad de sustancia. La presión y el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, entonces se la incluye en esta posición. Y cuando es un fenómeno de tipo químico, la constante K deja de ser K y pasa a ser R. La constante R se llama constante universal del gas ideal. Y como su nombre lo dice, es un valor constante.
Mil disculpas, el sistema me rebotó la sesión y por eso me sacó. Espérenme en un momento, les vuelvo a compartir la pantalla. Ya, a ver, nos quedamos en esta parte de la constante universal del gas ideal. Cuando trabajamos en la ley combinada de los gases, ya tenemos la fórmula que era presión por volumen sobre temperatura. Esto es igual a una constante. La constante K viene de la ley de Boyle, de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esa parte es una explicación más matemática, que si tuviera tiempo les explicara de dónde nace la constante K, pero sabemos que es igualada a una constante K por su condición de que en unos casos es directamente proporcional, en otros casos es inversamente proporcional. Aquí incluimos al último factor que nos faltaba, que es la cantidad de sustancia, que es las moles. Entonces, como es directamente proporcional al volumen, se la pone en el denominador. Y en ese caso, ya deja de ser una constante de tipo matemática y pasa a ser una constante de tipo química, una constante que se llama constante universal del gas ideal. Y como su nombre lo dice, es constante, ¿sí? Entonces, como es constante, es un valor numérico constante. ¿Y de dónde se lo saca? De los factores. En esta plataforma, ¿por qué me rebota? No me deja tener al mismo tiempo abierta la aplicación de la pizarra y la plataforma de la reunión. Veamos si es que no hay ningún inconveniente para seguir. Listo, vamos a ver si les puedo proyectar lo que estábamos viendo.
Ya, muy bien. Entonces aquí ya le incluimos a la cantidad de sustancia que son las moles. Y ahí ya deja de ser una constante K y pasa a ser una constante R. Cuando pasa a ser una constante R, tenemos que buscar el valor de esa constante universal. ¿Cómo sacamos el valor de esa constante universal? A partir de los 4 parámetros que determinan el comportamiento del gas, que es la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Pero estos valores deben ser en condiciones que ya se ha estudiado el gas ideal, lo que se llama condiciones normales. Las condiciones normales, cuando hablamos de presión, hablamos de una atmósfera, porque aquí, que ya es de tipo químico, ya ponemos las unidades que son las específicas. La temperatura, que es 0 grados Celsius o 273,15 grados Kelvin. La cantidad de sustancia, 1 mol. Y esa mol a esas condiciones ocupa un volumen de 22,4 litros. Esto se llama condiciones normales del gas ideal. ¿Sí? Las condiciones normales del gas ideal me permiten averiguar la constante universal, pues ahora simplemente vamos a reemplazar. R es igual a la presión, que es una atmósfera, por el volumen, que es 22,4 litros, dividido para la temperatura, que es 273,15 grados Kelvin, por la cantidad de sustancia, que es 1 mol. Hacemos la multiplicación respectiva y esto nos da que el valor de R es 0,08205. Como las unidades no se simplifican, atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. ¿Sí? Y esas son las unidades de la constante R. ¿De dónde salió el 22,4 litros? Son las condiciones normales. Las condiciones normales de un gas ideal ya viene establecida por ensayos prácticos, donde 1 mol de un gas a una atmósfera de presión y a 0 grados Celsius o 273,15 grados Kelvin ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Y de eso también podemos derivar la ecuación general de estado de esta parte de aquí, donde la ecuación general es presión por volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante y por la temperatura. Esta es la ecuación general de estado que me rige siempre en fenómenos donde me dice cantidad de sustancia, que ya involucra fenómenos gaseosos de tipo químico. Entonces el problema me dice, ¿cuál será el volumen que ocupe 7,31 gramos de metano a la presión de 720 milímetros de mercurio y 35 grados Celsius? Aquí sí me veo obligado a transformar todos mis valores a las unidades respectivas, porque voy a involucrar la constante, y la constante está en atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Entonces vamos a empezar la transformación. Ustedes mismos me van a decir, voy a separarle aquí. ¿Cuánto equivale la presión, que es 720 milímetros de mercurio en atmósferas? Ustedes mismos. Ustedes ya saben cómo transformar. Muy bien, 0,947 atmósferas. Vamos ahora con la temperatura. ¿Cuánto equivale en grados Kelvin? 308 grados Kelvin. Y por último, me faltaría la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia, las moles, se saca dividiendo la masa dividido para el peso molecular. Por lo tanto, aquí, ¿qué debo saber yo? Nomenclatura. Metano. ¿Cuál es el metano?
CH4. Si no sé nomenclatura, escribo mal el compuesto y no puedo realizar el problema. ¿Cuánto pesa el metano? Sacando el peso molecular, carbono 12, hidrógeno 1, 16 gramos por mol. Entonces divido, para sacar las moles, la masa que me dé el problema, que es 7,31 gramos, dividido para el peso molecular, que es 16 gramos por mol. Elimino los gramos y me da las moles. ¿Cuál es el valor de las moles? 0,457 moles. Ahora vengo acá y voy a reemplazar. Presión, tengo 0,947 atmósferas. Por el volumen, ¿qué es lo que voy a averiguar? Es igual a las moles, 0,457 moles, por la constante, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. Y por la temperatura, 308 grados Kelvin. Elimino atmósferas, atmósferas, moles, moles, Kelvin, Kelvin, la respuesta me dará en litros. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál será el volumen? Perfecto, 12,19 litros. Y así aplicamos la ecuación general de estado. ¿Sí? Preguntas. La constante siempre va a tener ese valor. Por eso es un valor constante. Eso nunca va a variar. ¿Alguna otra pregunta? El dato de la presión de 0,947, ¿de dónde salió? Lo transformamos ocupando el factor de conversión, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Utilizando esa consideración, hicimos el cambio de milímetros de mercurio hasta atmósferas. ¿Cuál es la fórmula de la presión? No entiendo esa pregunta. ¿A qué se refiere, señorita Karina Wapi? A partir de esta fórmula ya realiza las transformaciones de todas las unidades. En los ejercicios anteriores, solo en la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac y combinada, lo obligatorio era transformar la temperatura, pero de aquí en adelante se transforma todo porque mi constante universal tiene unidades de atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Si usted no transforma, no va a poder relacionar las unidades que tiene la constante universal. ¿Con cuántos decimales trabajamos? Con 2 o 3. En gases pueden trabajarlo con 2, ¿sí? Pero cuando ya pasemos de estequiometría, ahí sí trabajaremos con 3. Listo.
Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esperemos que no nos rebote la plataforma. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio que dice, ¿cuál será la densidad del sulfuro de hidrógeno si 2,5 gramos de este gas ejercen una presión de 830 milímetros de mercurio? Como ya sabemos que cuando habla con masa, debemos aplicar la ecuación general de estado. Entonces vamos a partir de esa ecuación para sacar el resultado, pero antes vamos a extraer todos los datos del problema. Primero me dice que voy a trabajar con el sulfuro de hidrógeno, nomenclatura básica de hidruros no metálicos o ácidos hidrácidos. ¿Cuánto pesa ese compuesto? ¿Cuál es el peso molecular? Póngame en el chat, por favor. Perfecto. 34 gramos sobre mol. Me dice que tengo una masa de 2,5 gramos a 27 grados Celsius y a una presión de 830 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, me pide investigar la densidad. Para eso, voy a ver aquí. Presión por volumen. A la cantidad de sustancia le voy a realizar no un cambio. A la cantidad de sustancia le vamos a poner su equivalencia en la fórmula. Ya vimos que moles es igual a masa sobre peso molecular. Entonces voy a reemplazar masa sobre peso molecular en lugar de moles por la constante y por la temperatura. Miren lo que voy a hacer aquí. Presión por el peso molecular, un simple despeje, dividido para la constante por la temperatura es igual a la masa sobre el volumen. Y sabemos que masa sobre volumen equivale a la densidad, en este caso a la densidad del gas. Y aquí surge esta fórmula, densidad del gas es igual a presión por peso molecular sobre la constante por la temperatura. ¿Sí? Vamos a reemplazar y vamos a sacar la densidad de ese gas. Pero previo a eso, vamos a realizar las transformaciones. Temperatura en grados Kelvin son 300,15 grados Kelvin. Y la presión ya sabemos por la equivalencia que los 830 milímetros de mercurio equivalen a 1,092 atmósferas. Despejemos
Perdón, reemplacemos y veamos cuánto equivale la densidad. La presión, 1,092 atmósferas, por el peso molecular, que es 34 gramos sobre mol, dividido para la constante 0,082 atmósferas litro, Kelvin mol, por la temperatura que son 300,15 grados Kelvin. Elimino atmósferas con atmósferas, Kelvin, Kelvin, moles con moles. La densidad que me va a dar, gramos sobre litro, que está igual o equivalente a unidades de densidad, gramos sobre litro. ¿Cuánto me da esa operación matemática? Uno coma 509 gramos sobre litro. Y así saco la densidad gaseosa o la densidad de un gas ideal. Preguntas. Claro, pueden hacer también esa consideración con la fórmula del gas ideal, sacar el volumen, como tienen también ya la masa, dividen densidad masa sobre volumen y no hay ningún problema. Pero aquí les quise explicar cómo a partir de la ecuación general de estado pueden derivar la ecuación de la densidad de un gas ideal. ¿Cómo sacó la densidad del gas? Aquí hice un cambio del valor de las moles por su equivalencia, que es masa sobre peso molecular. Hice todo el despeje para tener en un lado masa sobre volumen y en el otro lado tengo presión por peso molecular para la constante y por la temperatura, y sé que la masa sobre el volumen es la densidad del gas y obtengo esa forma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna pregunta. Muy bien. En su guía existen algunos ejercicios que los pueden realizar, pero también existen unos ejercicios que ya vinculan reacciones químicas. Eso lo vamos a realizar la siguiente clase, porque eso ya es estequiometría. Samantha Rodríguez, sí. ¿Necesitas que te active el micrófono? A ver. Listo, ahí lo puedes activar. Ah, ya, listo, ya te proyecto nuevamente el ejercicio. Como les decía, en su guía tienen ejercicios de este tipo para realizar, pero la parte de la vinculación con ejercicios ya un poco más complicados es ya en la parte con reacciones químicas. Y ahí ya tenemos que igualar la reacción y ver procesos estequiométricos. Y eso lo vamos a realizar la siguiente clase. Ahí ya vamos a aplicar todo lo que es de estequiometría y lo vamos a aplicar también todo lo que es gases. No me quiero adelantar a esa parte porque para que entiendan esa parte, no solamente tienen que saber las ecuaciones de los gases ideales, sino tienen que saber cómo realizar cálculos estequiométricos, que es lo que voy a dar en los ejercicios del principio de la última tutoría, ¿sí? Si no existe ninguna otra pregunta, vamos a finalizar por el día de hoy para concluir esta parte de estequiometría gaseosa también con el último tema. No sé si es que tienen alguna pregunta. Ya listo, me dicen si les puedo proyectar.
El último ejercicio. Este es el último ejercicio. A ver. Ahí sí me están pidiendo el penúltimo ejercicio. Ahí sí me tomaste la lección a mí también porque yo escribo y borro la pizarra. No guardo las pizarras. Entonces no sé si es que alguno de tus compañeros le tomó foto o copió que te puedan ayudar con el penúltimo ejercicio que me está pidiendo Alex Suárez. ¿Qué se refiere a procesos isotérmicos donde la temperatura permanece constante? En el penúltimo ejercicio, que era el del metano, ¿verdad? Ahí tienes la respuesta, 12,19 litros. Muy bien. E incluso ya te mandaron, creo que la foto del ejercicio anterior. Como les mencionaba, vamos a finalizar esta parte de gases con los ejercicios más complejos en la última tutoría, donde ya se vincula con la parte estequiométrica. Vamos a finalizar por el día de hoy la tutoría. Espero que haya estado comprensible. Este tema de gases, esta parte es sencilla. ¿Cuándo se vuelve compleja? Cuando ya se involucra la parte de reacciones químicas y procesos estequiométricos, que eso ya lo vemos en la última tutoría. Que les vaya muy bien. Estén atentos a ver si es que la próxima tutoría, según el calendario, es la siguiente semana, pero si es que hay algún cambio, estén atentos a sus correos. Nos vemos la siguiente.